Sí, gracias, gracias. Pensando en semanas pasadas en el tema de la conferencia que hoy tendríamos, hay un pasaje en el que quiero que abran sus Biblias, por favor. Vamos a interrumpir esta semana. Y pensando en algunas semanas y meditando sobre eh, cómo nuestro corazón aún puede ser un corazón rebelde conociendo de la palabra de Dios. Y quiero que sean tan amables de ir ahí a Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 10. Estaremos meditando hoy en esta porción. Ahí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versos 1 al 10. Esto también va a ayudarnos a comprender un poco mejor el contexto histórico del libro que estamos estudiando, contexto geográfico, histórico. Habíamos dicho que las citas o las menciones que hace el profeta Ezequiel, el profeta Ageo, perdón, refiriendo los momentos en que él pronuncia los oráculos, tiene mucho que ver y todo gira en torno y todo desemboca a ese exilio que hubo, ¿verdad? En el que estuvieron 70 años. Así que hoy he titulado esta predicación Características de un corazón rebelde. Características de un corazón rebelde, Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 10. Quiero introducir con lo siguiente. El pacto mosaico fue un pacto condicional para el pueblo de Israel, como bien sabemos. Este pacto lo podemos pensar en dos cláusulas. Israel, si tú eres obediente experimentarás bendición y disfrutarás de la tierra prometida. Pero Israel, si eres desobediente serás castigado y expulsado de la tierra prometida. Deuteronomio 27 y 28. Ahí podemos constatar ese pacto. Cuando Dios llamó a sus profetas, Dios levantó a cada uno de sus profetas para urgir al pueblo, regresen al pacto. Por nombrar alguno de ellos, dice Amós 7:15, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Jeremías 1:5, antes de que te formases en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Así que cuando Dios levanta a sus profetas, lo hace para urgir a su pueblo a regresar al pacto. Amós lo hizo al reino del norte, Isaías al reino del sur, aunque también Isaías pues estuvo de manera alterna con Amós y con Oseas y también con Miqueas. Jeremías dice 1:5, antes de que te formases en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Y bien, sabemos que llegó la división del reino, como lo he mencionado varias veces. Llegó esta división del reino porque Salomón pues termina sus días siendo un idólatra con muchas mujeres, obsesionado. Primero de Reyes 3 pide sabiduría, pero en Primero de Reyes 9 nos muestra cómo Salomón termina sus días obsesionado por todo lo económico, por el esplendor del reino. Así que el pueblo progresivamente se apartó del Dios verdadero y viene el exilio, como lo hemos visto. Israel es llevado cautivo por los asirios en el 722 a.C. Judá, el reino del sur, es llevado al cautiverio en el 586, fue llevado a Babilonia. Y decía yo, en el contexto de Ageo, que cuando el pueblo de Babilonia invade Judá, lo hace en tres ocasiones. Lo hace en el 605 a.C., después en el 597 a.C., en el 605 es llevado el profeta Daniel, que de hecho Ezequiel va a citarlo 3 veces en su libro. El libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. Primera invasión es llevado Daniel al cautiverio. En la segunda invasión, 597 a.C., 10,000 judíos son llevados cautivos. Aquí es llevado el profeta Ezequiel, un joven sacerdote de aproximadamente 25 años. Ezequiel era un sacerdote y él tuvo como encomienda profetizar a los exiliados en Babilonia. Es en el que estaremos meditando hoy. Ageo viene después, ¿verdad? Lo que hemos observado. Pero eso también, aparte de que
abonará a las excelentes predicaciones que nos dio ayer nuestro pastor Luis Contreras, siempre dispuesto para que nos ayude a comprender el contexto, pero también lo que significa un verdadero arrepentimiento y saber que aún con el conocimiento de la palabra, si lo aplicamos a nosotros aún con el conocimiento de que somos cristianos, que somos evangélicos, aún con ese conocimiento, hermanos, podemos tener un corazón rebelde, que es el título de esta predicación. Ezequiel entonces va a mostrarnos la radiografía de un corazón rebelde. Y vaya que Israel era un pueblo con un corazón rebelde, un corazón obstinado, un pueblo terco. Ya estaban cautivos en Babilonia. La tarea para Ezequiel, hermanos, no era fácil, no lo fue, porque profetizaría a un pueblo altamente rebelde. De hecho, el Señor le va a decir a Ezequiel: yo te envío a los hijos de Israel, gentes rebeldes. Ahora, comprendamos el contexto. Jeremías está profetizando. Son llevados cautivos en el 605, 597 y finalmente en el 586 antes de Cristo. Jeremías sigue profetizando en Judá. En el 597 es llevado Ezequiel, tenía 25 años. Todavía no llegaba el exilio. El exilio todavía era futuro. El exilio llegaría en el 586, pero Jeremías sigue profetizando acá. Ezequiel es llevado cautivo y a estos cautivos es a los que tiene que profetizar Ezequiel. Recuerden, fueron 3 invasiones, esta era la segunda. Así que Ezequiel es levantado para advertirles y anunciarles lo que ocurriría en el año 586 antes de Cristo. Y Ezequiel va a mostrar, hermanos, la radiografía de un corazón rebelde. Este profeta revela mucho un corazón obstinado, un corazón terco, un corazón rebelde, un corazón que no atiende la palabra de Dios. Yo te envío a los hijos de Israel, le dice. Y vamos a ver este pasaje en dos encabezados. Vocación del profeta, Ezequiel 2, 1 y 2. En segundo lugar, radiografía de un corazón rebelde, Ezequiel 3, versículos 3 al 10. Entonces, nuestro contexto más cercano, los primeros 3 capítulos de este libro, nos habla del llamamiento del profeta Ezequiel. Si me acompañan conmigo a leer ahora sí Ezequiel 2, dicho todo esto como contexto, vamos a leer Ezequiel 2, capítulo, versículos 1 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Padre, gracias, Señor, por el tiempo que nos permites estar aquí, amado Señor. Señor, revela nuestro corazón si todavía es rebelde, obstinado, terco. Señor, ¿cómo luchamos con nuestro pecado, amado Señor? Qué difícil, Señor, es dar marcha atrás a algunos pecados. Qué difícil es morir a uno mismo, Señor. Qué difícil es no convertirnos en fariseos modernos, en legalistas, Señor. Señor, ayúdanos a mirar siempre a Cristo. Y Padre, providencialmente, como escuchamos este canto del Salmo número 8 de nuestro hermano Alejandro, Señor, hijo de hombre,
refiriéndote, Señor, a esa pequeñez que tenemos como seres humanos, que por muchas veces, Señor, nuestro deseo de protagonismo, nuestro deseo de ser observados, admirados, Señor, nubla, Padre, quién es el verdadero Hijo del Hombre, con letras mayúsculas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ayúdanos, continúa ayudando a esta iglesia, fortalécenos, Señor. Sabemos que siempre que hay un momento o una parte crucial o un parteaguas en una iglesia, Señor, vienen desánimos, vienen pruebas, vienen luchas, viene pecado. Pero sabemos que tú utilizas todo eso, Señor, para nuestro crecimiento, Señor mío. Santiago dice que nos gocemos abundantemente, Señor, parafraseando este pasaje. Abundantemente cuando estemos en muchas pruebas y tribulaciones, Señor, porque tú nos das la sabiduría para vivirla. Señor, danos paz, danos calma, pero también, Señor, a través de este pasaje, muéstranos ese lugar recóndito donde todavía somos rebeldes, Señor, donde somos tercos, donde somos obstinados, Señor, y que el pueblo en el exilio, Señor, necesitaba entender. Padre, tenían todavía ese momento de arrepentirse, Señor, pero fueron obstinados, Señor, fueron obstinados y tú les llevaste al exilio, amado Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, entonces dos encabezados, las características de un corazón rebelde. En primer lugar vamos a ver el llamamiento del profeta Ezequiel. Para que Ezequiel pudiera pararse frente, decía, escuchaba yo la introducción que da un pastor de apellido Dixon en República Dominicana a este libro, y mencionaba que ningún pastor quisiera escuchar que será enviado a una congregación como la describe aquí, como un corazón rebelde. Así que la tarea que tendría el profeta Ezequiel no era una tarea sencilla, no era una tarea fácil. Iba a enfrentarse a personas con un corazón obstinado y rebelde. Así que la tarea de Ezequiel no era sencilla. ¿Qué es lo que hace Dios antes de enviarlo a estos hombres y mujeres en el exilio? Lo que hace es mostrarles su gloria. Lo que Dios hace en el capítulo 1, verso 28 es mostrarle quién es Él. Dice Ezequiel 1:28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Este es Ezequiel postrado delante de Dios. Dios no va a mandar a uno de sus profetas o a uno de sus predicadores sin antes haber estado con él, sin antes saber, sin que antes le haya mostrado quién es Dios. Porque como hemos mencionado y lo mencionaré más adelante, cuando el Evangelio es predicado, recordemos, hermanos, y también pensando en la semana que viene por delante, y que la mayoría quizá de niños y familiares no son creyentes, la lucha es contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Así que lo que tenemos que hacer es orar por la semana que viene delante, ¿verdad? Pero también que Ezequiel nos muestre si nuestro corazón aún es rebelde, aún es obstinado, para estar limpios delante de nuestro Señor. Así que Dios primero va a mostrarnos su gloria, va a mostrarle a Ezequiel quién es el verdadero Dios, quién es el Dios vivo y verdadero. Y dice Ezequiel 2:1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ezequiel está postrado, tuvo esta visión. Ezequiel permanece ahí y el Señor nuestro Dios le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Dios no le dijo a Ezequiel, mira, si hoy te sientes desanimado, no vayas a predicar a la iglesia. Si hoy no quieres ir a la iglesia, no vayas. El Señor le dijo a Ezequiel, ponte de pie y hablaré contigo. Muchas veces, hermanos, los predicadores, y hago aquí un paréntesis, y pastores, la mayoría de predicadores y pastores el día de hoy desisten de el pastorado por el tema del desánimo. Un 75-85% de los predicadores desisten por el tema del desánimo. Número uno, porque no hay una respuesta de parte de la congregación. Número dos, porque probablemente son pastores bivocacionales que tienen que sortear entre trabajar, sostener y mantener a su familia a la par de estar en la congregación. Así que los predicadores, decía un predicador que estimo bastante, un pastor en Acapulco, dice, mira,
El desánimo que tú puedes llegar a experimentar, la lucha que tú puedes llegar a experimentar, la crítica que tú puedes llegar a experimentar, porque a veces haces una cosa bien y a veces no, esa lucha solamente la va a comprender alguien que está viviendo lo mismo, es decir, otro pastor o predicador. Entonces, pensemos en Ezequiel. Pensemos que Ezequiel va a enfrentarse a esa gente. Y Ezequiel necesitaba ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que el Señor primero le muestra su grandeza y le da una orden, hermanos. El pastor Montoya dice en uno de sus libros y en una predicación que escuchaba, muchas veces vamos a tener incluso el temor de pararse al frente de un púlpito para predicar. Hay un temor que nadie puede comprender sino solo el predicador. Hay un temor que se puede decir un temor reverente, un temor santo. Y el pastor Montoya dice, cumple, ve y cumple, predica la palabra para la que ha sido levantada. Así que Ezequiel fue a ese lugar y él va a dar, como dice ahí en el versículo 9, hermanos, va a dar endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué quiere decir? Que lo que le va a decir a la audiencia no son cosas gratas, no son cosas gratas, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios con nosotros. Hebreos 4, 12 y 13. No siempre nos agrada lo que la palabra de Dios dice. Y dice el Señor, esa fue la visión de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Ezequiel fue expuesto a la grandeza de Dios, y antes de iniciar su ministerio profético, el Señor le da una gloria majestuosa. Ahora, regreso a la frase, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Esta es la primera de 93 ocasiones en que el Señor le dirá a Ezequiel, hijo de hombre. Lo que Dios va a decirle a Ezequiel estas 93 ocasiones y lo que se refiere hijo de hombre es decir, tú eres un ser humano común y corriente frente a la gloria del Dios vivo. Primero Dios le va a mostrar quién es Ezequiel, un ser humano asignado por Dios para predicar. Es decir, Ezequiel va a tener que mantenerse siempre en el piso, como somos los seres humanos, ¿verdad? Muchas veces el orgullo nos gana, hermanos, delante de un púlpito, delante de un servicio. Queremos ser vistos, queremos ser alabados, pero esa gloria solo la puede recibir el Hijo del Hombre con letras mayúsculas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso el contraste es hijo de hombre, un ser humano pecador, como Ezequiel, como nosotros, en contraste con la gloria que ya le mostró. Así que le dice en el 2:1, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Por qué Ezequiel necesitaba el Espíritu Santo? Porque las palabras que va a pronunciar, la misión que tenía Ezequiel era una misión ingrata, hermanos. Muchos de los predicadores quisiéramos que cada iglesia fuera como la iglesia de Filipos, ¿verdad? Pablo alababa tanto esta iglesia. Pablo quería que, o pienso yo, ¿verdad? Pablo, lo dimos en un estudio los jueves, Pablo amaba entrañablemente a la iglesia de Filipos. Seguramente Ezequiel quería que y Ezequiel, hermanos, tenía que cumplir, porque no solamente era un sacerdote, sino que también era un profeta. Tenía esta doble vocación, como el Hijo del Hombre con letras mayúsculas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue repudiado por predicar la verdad. Ezequiel, escuchen lo que dirá ahora en la descripción. Le dice, ponte sobre tus pies. Ezequiel está expresando que Dios es el creador y que nosotros somos seres creados en comparación con la grandeza del Dios Todopoderoso. Y le dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice el Salmo 8:4, ¿qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y luego que me habló, Ezequiel 2:2, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿De qué espíritu está hablando Ezequiel? ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba solamente de manera intermitente en los creyentes? Es decir, el Espíritu Santo venía y capacitaba a esta persona para
la labor para la que fue encomendada. Ya bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo se va, ahora mora de manera permanente en nosotros, ¿verdad? Pero en el contexto del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo al que se refiere Ezequiel viene para capacitarle. La tercera persona de la Trinidad tenía que fortalecer a Ezequiel. Y piensa por favor en lo siguiente. Ezequiel tenía que entregar el mensaje a un pueblo rebelde. No podría hacerlo en sus fuerzas. Ezequiel era un simple mortal, así que Ezequiel, hermanos, requería capacitación divina. Esa capacitación divina que debemos pedir para la semana que viene adelante. Piensen en esto, y se los he mencionado varias veces. Cuando nosotros queremos compartir el Evangelio, cuando nosotros queremos sentarnos con una persona de manera seria y hablarles del Evangelio, ¿qué ocurre, hermanos? Hay distracciones, hay luchas, hay molestia de algún hermano o hermana, que eso es normal, en toda congregación somos pecadores. Y eso llega a inquietarnos. Entonces necesitamos rogarle al Espíritu Santo de Dios, como lo veíamos el jueves en el estudio, que también podemos orarle al Espíritu Santo de Dios que nos asista, que nos ayude. Hermanos, yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces tenemos que predicar el Evangelio a personas complicadas. Quizá personas en algún momento que estuvimos en algún centro de rehabilitación, un servidor y otras personas. Y da temor, hermanos. No podemos decir que no lo hay, pero necesitamos la capacitación del Espíritu Santo de Dios. Él es el que está con nosotros, como requería Ezequiel. Esta semana que viene, la mayoría de niños sabemos, pues, que vienen de un trasfondo de familias no creyentes. Así que es necesidad que estemos orando sin cesar, que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? Necesitamos la capacitación divina. Ahora, el contexto de la carta nos ayuda a confirmar que es el Espíritu Santo de Dios. Miren ahí en Ezequiel 11:5, se refiere una vez más, Ezequiel 11:5, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. ¿A qué se refiere? Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Sí. Ezequiel necesitaba el Espíritu Santo en él, hermanos. Jueces 3:10 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel. Y Otoniel liberta, este juez, ahí en el libro de los jueces, ¿verdad? Libera al pueblo. Ahora, el Espíritu Santo, como podemos ver en el Nuevo Testamento, mora de forma permanente en el creyente. El Espíritu Santo nos llama y el Espíritu Santo nos capacita. Miren lo que pasó ahí en Hechos 13:2. Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:2. El Espíritu Santo nos llama y el Espíritu Santo nos aparta y el Espíritu Santo nos capacita. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. No, miren hermanos, cuando queremos realizar una labor, una tarea que es loable a nuestros ojos o a los ojos de Dios, cualquier tarea mínima que realizamos en la iglesia, debemos pedir la asistencia y la capacitación del Espíritu Santo de Dios, como Ezequiel lo necesitaría en ese momento. Miren, muchas veces también podemos envalentonarnos, y yo lo hice en algún momento con algún grupo de hermanos. Me gustaba ir al Zócalo o a Bellas Artes a predicar con un grupo de hermanos, con micrófono en mano, pero muchas veces lo que recibíamos era grosería. Una vez nos escupieron, unos jóvenes, hubo como una tendencia de emos, y estábamos predicando, poníamos como una barrera para que el que se levantaba a predicar, ahí en una banquita de Bellas Artes, poníamos como una barrera. Bueno, pues llegaban y nos empujaban y nos querían tirar, y en ese arrojo a veces inconsciente nuestro, yo recuerdo que yo no salía de mi casa orando al Espíritu Santo de Dios que nos ayudara, sino iba así, arrebatado. Entonces, después comprendí que no era tan bueno ir de esa manera. No es que esté mal, pero se necesita un momento. Incluso hay lugares donde no te autorizan eso. Pero yo no oraba para que el Espíritu Santo nos ayudara, y seguramente los hermanos tampoco. Así que hermanos, la fuerza que necesitamos viene del Espíritu Santo. Necesitamos que nos auxilie y nos ayude en cualquier tarea. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda, y dice el pastor Alex Montoya, el trabajo espiritual demanda
poder espiritual. Repito la cita, el trabajo espiritual demanda poder espiritual. Tú y yo, hermano, ¿quiénes somos delante del Dios Altísimo? También somos hijos del hombre. Cuando reconocemos nuestra pequeñez delante del Dios Altísimo, mostramos que Él es el Dios vivo y verdadero y que nosotros somos ese hijo de hombre. Somos simples mortales, solamente somos mensajeros. O como dice Job, que ayer nos predicó nuestro pastor Luis de Job, dice Job 25:6, que somos, vamos a Job 25:6, mire lo que dice ahí, y que reconocía Job y todo lo que nos dijo nuestro pastor la noche anterior. Job 25:6 dice, miren lo que reconoce Job, ya nos dijo el pastor Luis en qué condición estaba en un basurero, su aliento lo repudiaba a su esposa, y miren lo que Job concluye diciendo, lo que Job menciona en Job 25:6, dice así, voy a leer desde el 5, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano y el Hijo del Hombre también gusano. Cuando reconocemos nuestra finitud delante del Dios infinito, entonces es que seremos usados. Dice Ezequiel capítulo 66 que el Señor mirará a aquel que le honra y que teme a su palabra, al que no es altivo de corazón, al que no es orgulloso, al que no busca la gloria, que solo le pertenece a nuestro Dios. Dice el Señor, a ese miraré, al que se postra en mi presencia, al que reconoce que no es nada delante de mí, a ese mira el Señor. Por eso muchas personas, y yo he visto, hermanos, hace años que iniciamos una misión en el estado de Guanajuato, y yo veía la facilidad, sencillez, en que una persona autóctona de ese pueblo en Guanajuato predicaba el evangelio con una naturalidad y la gente le atendía y estaba ahí, como diríamos, no necesitaba bombo y platillo, sino que esta persona de alguna manera puedo decir, se respiraba su humildad, no buscaba otra cosa. Y el Señor a ese lugar con esas personas llegaban, ¿verdad? Y a veces nosotros llegábamos de acá del Estado de México con mucha batería y mucha guitarra y mucha alabanza y mucho rockstar que a veces se da en los grupos de alabanza cristianos, desgraciadamente. Y hermanos, estábamos ahí y platicábamos con alguien y pues una persona venía o dos y yo miraba a la persona de ahí que se dedicaba a sembrar, que conocía muy poco de la Biblia, pero predicaba el evangelio con una convicción. Y yo decía, yo quiero de ese tipo de humildad. Porque a veces el conocimiento, dice la Escritura, que puede llegar a envanecernos. Así que Dios quiere que reconozcamos que somos ese hijo de hombre, que somos finitos frente al Dios infinito. Y es lo que le va a decir Ezequiel, porque Ezequiel también no podía pararse delante de este pueblo rebelde diciéndole, yo soy ese gran predicador. No, Ezequiel tenía que mostrar humildad. Eso es lo que necesitamos muchos cristianos el día de hoy, hermanos, tristemente. Humildad, humildad. Cada creyente al cumplir la gran comisión necesita depender del poder del Espíritu Santo. Ezequiel lo requería. Esa es la vocación del profeta. Como lo dijo también ayer el pastor Luis, el actor principal en la vida, en la historia de Job, era Dios y es Dios. El actor principal en tu vida y en mi vida es Dios, hermano y hermana. Es Dios. Sí. Y dice en el 2:8, abre tu boca y come lo que yo te doy. Abrí la boca y me dio de comer el rollo. Dios les está mostrando que aún en el destierro habla a través de un profeta. Recuerden, ellos están en el destierro y Dios no los ha abandonado. Habla a través de Ezequiel. Dios lo hace todo, hermanos. Ezequiel tenía que ser obediente. Ezequiel, dice Ezequiel 3:18, que fue colocado como un vigía. De hecho, miren cómo es la escritura. Ageo, como lo mencionamos y lo seguiremos viendo, su nombre significa festivo o día festivo, porque dio sus mensajes en medio de las fiestas en el pueblo de Israel. Y el nombre Ezequiel significa fortalecido por Dios, fortalecido por Dios.
Y vaya que Ezequiel necesitaba fortaleza. Bueno, esta es la vocación del profeta. Ahora sí, vayamos a lo que creo yo que es el punto central de este pasaje. Ezequiel 3. Vamos a ver la radiografía de un corazón rebelde. Y hermano y hermana, si esta exhortación hoy te incomoda, si esta exhortación hoy hace mella en tu corazón, si esta exhortación no te agrada, creo que voy a cumplir mi cometido, porque es lo que busco hoy, que por medio de esta exhortación aprendamos, como dice Ageo, a meditar, ¿verdad? Pero Ezequiel dice, reconozcamos en qué áreas de nuestra vida somos rebeldes todavía. Dice Ezequiel 3:1, Ezequiel 2:1, y me dijo, hijo de hombre, una vez más, y hombre pequeño, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dios califica a su pueblo como un pueblo rebelde. Se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío, dice el verso 4, a hijos de duros rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Hay una palabra importante que se repite, ¿cuál es? Rebeldes. Rebeldía, hermanos. ¿En cuántas áreas de nuestra vida todavía somos rebeldes? Dice el profeta Ezequiel, dice que son rebeldes, que se rebelaron, que se han rebelado, que son de duro rostro y que son también de empedernido corazón. Cuando habla de duro cerviz, quiero ejemplificarlo así como cuando tenemos un ceño fruncido, ¿verdad? Pero se refiere a esta parte del cuello cuando estás como muy tenso, como cuando se refiere al duro cerviz, es esta parte dura y no entendemos el mensaje de Dios, como cuando estamos con el ceño fruncido todo el tiempo. Y Ezequiel estaba frente a estas personas. Lo veremos también después, si dan la tarea de leer el capítulo 20, no nos da el tiempo ahora, pero el capítulo 20 de Ezequiel habla que los dirigentes van con él y no querían escucharlo. Los líderes de Israel van con Ezequiel, pero no querían escucharlo. Ahora, bien interesante que el capítulo 8, 9, 10 y 11, por medio de una visión, Ezequiel le muestra a los líderes de Israel en toda la clase de pecados que habían caído y les muestra a través de una visión, los lleva en una visión, porque Ezequiel habla mucho de visiones, ya que Ezequiel incluye algunas partes del género prosa, pero también apocalíptico, apunta a un futuro, como Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48 habla de un templo futuro. Hay partes que están ahí en prosa y en una visión Ezequiel lleva a los líderes a mirar en qué clase de pecados todavía estaban incurriendo y les muestra. Posteriormente es cuando la gloria de Dios se va. ¿Cuándo se va la gloria de Dios? Lo dice en el capítulo 24, cuando, recuerden, Jeremías sigue predicando acá a este pueblo que sigue acá. Ezequiel ya está en el exilio. Viene la destrucción del templo 586 y después la gloria de Jehová se va. Entonces, los primeros 24 capítulos del libro de Ezequiel fueron como otra oportunidad de arrepentirse. Porque Ezequiel está profetizando esto y aún no se destruía el templo. Y les está diciendo, miren, son rebeldes. Todavía aún que estaban en el exilio, son rebeldes. Otro dato interesante, Ezequiel capítulo 24 nos habla de una parábola de los higos que son buenos y los higos que no lo son. Entonces miren lo que pensaban. Los que se quedaron acá todavía decían que los que se habían ido al exilio era porque eran malos y perversos, y los que se quedaron acá decían, nosotros somos mejores que ellos, y los de acá también decían, a los que se dirige Ezequiel, los rebeldes, que los que se quedaron en el exilio lo merecían. ¿Qué pasa con nosotros cuando en lugar de dedicarnos a hacer y trabajar para la gloria de Dios, mirando a Cristo en todo, sirviendo a Cristo como dice Colosenses 3, comenzamos a observar quién no trabaja, quién no hace, quién sí hace, quién dejó? ¿No hacemos eso, hermanos? El Señor dice, trabajas para Cristo. Pero cuando comenzamos a ver, parecemos el pueblo de Israel. Parecemos el pueblo de Israel. Mira, él sí hizo, él no hizo, ella sí hizo, él no hizo. Hermanos, no todos los hermanos tienen el tiempo que a veces se necesita. Debemos comprender, amados hermanos.
Algunos ya pueden tener todo el tiempo libre, algunos no. Así que nos podemos mostrar como el pueblo de Israel. Dice, se fueron al exilio porque ellos son más pecadores. Pero ellos se quedaron allá porque son más pecadores. No, simplemente es la gracia de Dios en los que estaban acá, porque a través de esto Dios traía el remanente que regresa cuando, post exilio, lo que estamos viendo, el profeta Ageo. ¿Se dan cuenta cómo todo engrana? Así que hermanos, tengamos un corazón no rebelde, porque aún en esa área somos rebeldes en juzgar a otros hermanos. No sabemos qué está atravesando una familia, una persona, un hermano, una hermana, y simple y sencillamente nos damos a la tarea de juzgar. Así que tengamos un corazón dócil, amable para con los hermanos. No juzguemos antes de tiempo, hermanos. Es como entenderlo así. Ezequiel, hijo de hombre, este pueblo rebelde, obstinado, terco, no quiere reconocer su pecado. Ha violado el pacto, me ha ofendido con su pecado, se ha ido tras sus ídolos, sus antepasados, y ellos han hecho eso hasta hoy. Ellos decían, estamos aquí por el pecado de nuestros padres, lo que también nosotros hacemos, ¿verdad? Yo soy así por el lugar en el que crecí. Hermanos, yo tuve un problema serio de alcoholismo, pero ese problema serio de alcoholismo, ¿sabes por qué fue? Por mi pecado, no por alguien que me rodeaba, ¿verdad? Al final de cuentas, Dios dice, es como si Dios dijera, mira, ok, te la voy a pasar. Te voy a pasar que justifiques la manera en la que pecas hoy por el, ¿cómo le llaman los psicólogos? Por el ecosistema en el que te desarrollaste. Pero miren lo que dice el Señor en Ezequiel 18:4. Porque los hijos que estaban allá juzgaban al pueblo, a sus padres, de que ellos estaban ahí por el pecado de sus padres. Pero miren lo que nos dice el profeta Ezequiel. He aquí, Ezequiel 18:4, que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, de manera individual. Ezequiel, guiado por el Espíritu de Dios, nos está diciendo, mira, si tú reaccionaste de esta manera en contra del hermano, fue por su pecado y no por el tuyo. Si un hermano, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Si un hermano pecó en tu contra, ve con él, háblenlo y arréglense. Si el otro hermano es humilde, lo va a entender, ¿verdad? Y deben llevar un buen acuerdo. Pero si no es así, viene el segundo paso y el tercer paso. No debería llegar a eso, lo he dicho muchas veces. Pero Ezequiel les está diciendo, no, ustedes son rebeldes porque tienen un corazón obstinado, terco todavía, le está diciendo. Miren, no debemos culpar el ambiente que nos rodea. No es un defecto de carácter, como le mencionan para maquillar el pecado. El pecado nuestro, hermanos, todos somos responsables por cada uno de nuestros pecados. Y es más fácil siempre culpar a los demás. ¿Qué hizo Eva? Señor, la serpiente me dio del fruto. ¿A quién culpó Eva en lugar de asumir su responsabilidad? A la serpiente. ¿Y Adán qué dijo? La mujer que tú me diste. Siempre es más fácil culpar a los demás, hermanos. Y miren que un momento, arranque, segundo de ira sin tener dominio propio, puede traer consecuencias terribles a una congregación. Un momento de desprecio, de obstinación, de terquedad puede traer momentos terribles a una congregación. División, amargura que se comienza a generar hasta que termina en explotar algún hermano o alguna hermana. Entonces, hermanos, este mensaje por medio del profeta Ezequiel es para evaluar si aún tenemos un corazón rebelde o no tenemos un corazón rebelde. Pero miren lo que les dice Ezequiel. Aún a pesar de ser obstinados, sabrán que el mensaje viene de Jehová el Señor, porque yo te envío. Dice Ezequiel 2:5. ¿Acaso ellos escuchen? Porque, hermanos, también es muy fácil no querer escuchar un sermón, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Pero miren lo que dice el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo
profeta entre ellos. Quieran o no escuchar un mensaje, se salgan o no de la congregación, dice el Señor, acaso escuchen o no, siempre sabrán que hubo profeta ahí entre ellos, los que estaban en el exilio. Así que no tenían escapatoria. No había ningún pretexto, hermanos. Miren, siempre que estudio esta clase de pasajes, primero le digo al Señor, ayúdame a ver en qué áreas de mi vida todavía sigo siendo un rebelde. En cuáles áreas estoy descuidando por cumplir con otra área y a lo mejor estoy siendo rebelde aquí por no ser rebelde acá, pero mi medio de sustento está siendo descuidado y le digo, Señor, muéstrame en qué área continúo siendo rebelde. Y miren, Dios dice, a mí no me importa lo que hagas o dejes de hacer en el ministerio, esto y lo otro. Primero soy yo, como le hemos visto en Ageo. En segundo lugar, tu familia. Y para los que somos padres de familia o para los que tenemos un empleo del cual depende nuestro hogar, dice el Señor, ¿cuál es tu orden de prioridades, verdad? Como dice Ageo, ¿cuál es mi orden de prioridades? Entonces, es importante lo que Ezequiel dice a través de nosotros. ¿Sí? No podemos culpar a los demás, hermanos. No podemos culpar a los demás. Jehová, en el versículo 4 dice Jehová el Señor, Él enfatiza el control soberano de Dios. Así como Dios es fiel al cumplir el pacto, dice, tú eres desobediente y vienen las consecuencias. Pero el Señor advierte, mira, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, la idea es esta, hijo de hombre, quizá te quieran escuchar, pero es claro que no te han querido escuchar, ni ellos ni sus antepasados me han escuchado. Quizá hoy Dios está mostrando una radiografía de tu corazón, de mi corazón. Quizá hoy Dios nos muestra eso. Hermanos, a veces hay que romper con tradiciones, esquemas, situaciones, para que la palabra de Dios prevalezca. Es como que Dios está diciendo, aunque les traigan al mejor de los predicadores, si ustedes no escuchan y atienden la palabra de Dios y se sujetan a la palabra de Dios, no habrá ningún cambio. ¿Qué pasó con ellos? Fueron llevados al exilio, hermanos. Fueron llevados al exilio. Quizá hoy Dios está mostrando una radiografía de nuestro corazón. Decía yo que un momento de ira, un arranque de ira puede llevarnos a consecuencias tristes. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, hermanos, el hombre más manso sobre la tierra, dicho por Dios, no pudo ver la tierra prometida, ¿por qué, hermanos? Porque golpeó la roca, porque fue desobediente. Así que un ministerio de tantos años, bueno, Moisés fue llamado a los 80 años. Moisés, por ese momento de ira, de arranque, no pudo entrar a la tierra prometida. Le tocó verla nada más desde el monte Nebo. Así que, hermanos, un arranque de ira, un momento en contra de un hermano puede dañar a un hermano. Aunque los cristianos deberíamos ser los menos sentidos, dicen por ahí, ¿verdad? Porque Cristo ya sufrió todo lo que pudo haber sufrido un ser humano. Pero un momento de ira, un arranque donde no tenemos dominio propio, y lo decía yo en el sermón anterior, ¿por qué vienen esas actitudes? Porque no estás leyendo tu Biblia. No necesitamos ser teólogos o teólogas, necesitas leer tu Biblia y entender que debemos ser humildes, lo que pide ahí Ezequiel. Hermanos, es muy peligroso cuando creemos que los años en el Señor nos dan sabiduría. No es así. Ayer por aquí vinieron dos jóvenes que conozco, incluso Rodrigo, el hijo de Luis, yo lo veo y digo, híjole, este muchacho habla de una manera y se expresa de una manera y bueno, sabemos que Dios a través de sus padres le han dado una corrección en el Señor, ¿verdad? Y veo a mi hijo rebeldito y digo, Señor, ayúdame a que mi hijo a formarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, si Dios está hoy revelando tu corazón, hermano, hermana, qué bueno, porque el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Lo hizo conmigo en la madrugada, hermanos, créanme lo que lo hizo, a través de estudiar y meditar, de reflexionar, y digo, Señor, sigo siendo rebelde en esta área, ayúdame. Sí. Pero ellos no han querido escuchar, dice el Señor, ni sus antepasados me escucharon. Dice, no solamente son tercos, sino son sordos espirituales.
Un comentarista, un comentario que le llaman Keil y Delitzsch, dos autores, dicen lo siguiente respecto a esta frase: siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, Ezequiel refiere al cumplimiento de lo predicado, refiere el cumplimiento de lo predicado y no el testimonio de Ezequiel. Es decir, cuando estoy diciendo esta frase es, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, dice este autor, refiere el cumplimiento de lo predicado y no el testimonio de Ezequiel. Ezequiel fue fiel, a pesar de una, por decirlo así, una congregación difícil, de hermanos difíciles, de hermanas difíciles. Ezequiel fue fiel, pero eso no importa la fidelidad de Ezequiel. Lo importante aquí es que la palabra del Señor se cumplió. Lo que el Señor advirtió, se cumplió. Hermanos, lo que el Señor advierte, se cumple. Yo le digo a mi esposa a veces, que a mí me ha pasado en ocasiones, que por un simple descuido mío, y le digo a veces a la familia de mi suegra, que a veces platicamos y me ven así medio mal encarado, y le digo, mire, yo tengo así ya la cara, así vengo de fábrica. Pero a veces, hermanos, si yo he sido grosero con alguien, y en mi corazón lo sé, ¿sabes qué hace Dios de inmediato conmigo? De inmediato casi me humilla. Digo, Señor, si se cumple aquí que tú humillas al altivo, Señor. Dios no quiere, Dios dice en su palabra en Proverbios que aborrece al de corazón altivo, al de lengua mentirosa, al que derrama sangre inocente, hermanos. A ese aborrece Dios. Dios no quiere tener nada que ver con esa persona. Por eso digo, Señor, y a mí, ¿por qué digo? Porque se cumple la promesa, lo que Ezequiel profetizó se cumplió. Cuando yo hago eso, hermanos, siempre el Señor de inmediato trae esa humillación por medio de otra persona y me humilla. Digo, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Tenemos que hacer eso. Ahora, ¿por qué digo que se cumplió? Vayan a Ezequiel 24:2 y miren qué dura vida de Ezequiel, hermanos, igual que Jeremías. Porque miren lo que Dios le prohibió a Ezequiel para que a través de eso mostrara lo que el pueblo no debía hacer. Ezequiel 24:2. Vamos a leer desde el 15. Aquí hay una parábola que se refiere a la parábola de la olla hirviente, cuando ya Babilonia, por medio de Nabucodonosor II, ya viene, este es el año 586 antes de Cristo, se va a cumplir. Recuerden, 605 fue llevado Daniel, 597 Ezequiel, 586 antes de Cristo, ya pasaron 24 capítulos del libro de Ezequiel y aquí se cumple lo que el Señor está advirtiendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿A qué se refiere con el deleite de tus ojos? Murió la esposa de Ezequiel y ¿sabes qué hizo Dios? Le prohibió tener luto. Qué dura vida de este profeta y predicador, hermanos. ¿Por qué? Dice ahí, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, lo que se refiere a este pésame. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Ezequiel, voy a quitarte el deleite de tus ojos. Y yo le ruego a Dios que el deleite de mis ojos, que está allá arriba con mi rebeldito, me dure muchos años porque yo no sé qué. Pobre Ezequiel, hermanos. Si el Espíritu Santo de Dios no estuviese en él, ¿qué hubiese hecho ese hombre? Yo digo, yo me vuelvo loco si el Señor se lleva a mi esposa antes. Miren qué duro, hermanos, qué duro es tener un corazón tan obstinado. Y aún así Ezequiel tuvo que ir y cumplir con eso. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Es decir, no tuvo luto. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis, caerán a espada, aquellos que estaban acá todavía.
Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos de su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que ha escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Se refiere a la quema de Jerusalén en el julio del año 586 antes de Cristo. Ezequiel les está diciendo, miren, ya no tengan un corazón rebelde. Ya no tengan un corazón rebelde. Piénsalo así. Si tú y yo persistimos en ciertos pecados, hemos sido advertidos de no caminar por ahí y de repente llegan las consecuencias, ¿verdad? Hemos sido advertidos varias veces. Lo hemos escuchado desde un púlpito, desde un sermón en YouTube, desde un hermano o hermana que a veces en amor se te acerca para decirte, hermano o hermana, creo que esta situación no es correcta. Pero hacemos caso omiso, fuimos advertidos de no caminar por ahí y llegan las consecuencias. Ezequiel pronunció profecías de juicio sobre Judá por ese pecado e incredulidad. Y estos datos, como ya mencioné, fueron dados antes del 586 antes de Cristo. Y el Señor dice, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 3:7, la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. ¿Cómo lo aplicamos hoy a nosotros? La persona que no quiere escuchar un sermón, miren, la persona que no quiere atender la palabra de Dios, definitivamente a quien no quiere oír, hermanos, a Dios. Es dura la palabra. De hecho, a mí me gusta leer las palabras más duras para mí, porque sé que tengo un corazón obstinado y todavía la tendencia a pecar, para yo tener terror de ciertas partes que leo de la Escritura. Digo, no, Señor. Y miren, si leen de tapa a tapa, de cabo a rabo la Escritura, el Señor advierte una cosa y cuando esa cosa ocurre, cumple, hermanos. Si el Señor promete salvación por medio de Jesucristo a los que vienen en arrepentimiento y fe, Dios lo cumple. Pero si el Señor promete juicio a aquellos que hacen caso omiso a este llamado del Evangelio, el Señor también lo cumple y los entrega a sus pecados, o en últimos términos, o en fin último, esa persona que muere sin Cristo va camino al infierno. Yo a veces digo, Señor, ayúdame a buscar los pasajes donde puedo ser más advertido, ¿verdad? Para entender, Señor, lo que tú dices. Dice Ezequiel 16:15, vamos ahí, miren lo que hacía el pueblo. Ezequiel 16:15. Hay una manera de mostrar la infidelidad, pero dice la infidelidad del pueblo para con Asiria, pero también para con los babilonios. De hecho, en Jeremías capítulo 3 refiere lo mismo. Pero miren lo que dice Ezequiel 16:15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Este término de prostitución en el contexto de la Biblia es irse con otros ídolos. El Señor les está diciendo eso. Te prostituiste y derramaste tus fornicaciones, tu infidelidad. El pecado de Israel solo es evidencia de una doctrina que encontramos en la Biblia: la depravación total del ser humano. Un corazón rebelde y obstinado es el corazón que tiene el ser humano. El pastor Miguel Núñez, pastor dominicano, define así la depravación total o la inhabilidad del ser humano. La depravación total del ser humano es lo siguiente. Esta doctrina afirma en la corrupción moral que el hombre experimentó con la caída de Adán. Lo inhabilitó para experimentar el deseo de buscar a Dios, porque su inclinación por el pecado es más poderosa. Hay personas que piensan
que nacemos sin pecado o que nacemos siendo buenos y que cuando nos bautizan, dicen la religión de enfrente, nos quitan ese pecado mortal, pero no es así. La depravación total del ser humano, lo que está reflejando en Ezequiel 2, 3 al 10, es el corazón obstinado y rebelde que tenemos ustedes y yo. Y que aún siendo creyentes tenemos esa tendencia a pecar, lo dice Pablo en Romanos 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que hermanos, busquemos no tener ese corazón rebelde. Ahora, ¿solo los israelitas eran pecadores? No, todo ser humano nace en pecado. La culpabilidad del hombre la encontramos en Romanos 1, 18 al 32, pero déjame mencionarte algunos pecados que encontramos ahí. Perversidad, avaricia, injuria, soberbia, altivez, homicidios, contiendas, engaños y deslealtad. Esa es la pecaminosidad del ser humano. Así que lo que Ezequiel dice, un autor nos está mostrando aquí, es el corazón rebelde del ser humano. Una aplicación para todos los creyentes: debemos evitar volver a eso que practicábamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ya no ser infieles a Dios. Dice Romanos 6 que nuestros miembros ya no pueden formar parte del pecado o ponerlos para obra del pecado. Así que no seamos rebeldes como el pueblo de Israel. No nos expongamos a la disciplina de Dios. Ahora, una persona que está sin Cristo, quizá tú vives en rebelión contra Dios y no te has arrepentido de tu rebelión. No seas obstinado. Ezequiel 18, 21 al 24 dice: pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío?, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿Acaso Dios se complace, hermanos, en que el impío muera? No es así. Por eso Dios hoy, si tú estás sin Cristo, te da una oportunidad más de venir en arrepentimiento y fe y confiar en aquel Hijo del Hombre que vino a darnos vida eterna. Si tú estás sin Cristo, hoy es el momento que vengas a confiar en este Hijo del Hombre, la segunda persona de la Trinidad. Hermanos, no tengamos un corazón rebelde. No tengamos un corazón obstinado. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El ser humano con un corazón obstinado y orgulloso se empeña en darle la espalda a Dios. ¿Y sabes qué, amigo y amiga que estás sin Cristo? Solo en Cristo puedes hallar la gloria que te hace justo delante de Dios. Esa gracia que nos hace justos delante de Dios. Aquel que está sin Cristo vive en rebelión contra Dios. El pecado te aleja de Dios. No seas terco. Aquel que muere en sus delitos y pecados es separado de Dios eternamente en el infierno eterno. En el infierno eterno. Hermanos, Ezequiel necesitaba predicar sin temor contra el pecado de Israel. Muchas veces el predicador no tendrá una tarea fácil. Recuerdo que el pastor Luis ha ido a otros lugares, por ejemplo, lo invitan a algunas conferencias a El Fuerte, Sinaloa, y ya con escuchar Sinaloa dices, híjole, ¿verdad? Y nosotros no sabemos lo que él experimenta, probablemente lo comparte con su esposa en oración, con otros iguales, ¿verdad? Pero Dios le envía a predicar ahí y valientemente va a ese lugar. Los predicadores siempre se van a enfrentar a eso, hermanos. Y el día de hoy, en este siglo XXI, leía yo ayer en la noche, cuando llegábamos a la casa, que las iglesias están quedando sin pastores porque la congregación no responde. Aún pastores fieles y la congregación no responde, hermanos. Porque hay un liderazgo infructuoso, porque hay un liderazgo que no se pone de acuerdo para algo, mil cosas. Y eso va a la congregación. Eso la congregación lo observa, lo ve, lo siente. Así que, hermanos, busquemos no tener ese corazón rebelde. Consideremos también a nuestros pastores. Dice Ezequiel, Hebreos 13, sujétate a tus pastores.
Mira, déjame preguntarte algo. Si creemos en la soberanía de Dios y que Dios coloca a ciertas personas en un momento determinado en algún lugar para dirigir un lugar, ¿ustedes piensan que Dios lo colocó ahí nada más porque sí? ¿Verdad que no? Así que debemos buscar ser obedientes, hermanos. Debemos buscar ser obedientes. Así que el Señor le dijo, mira Ezequiel, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, no tengas miedo, dice ahí. Y tú, hijo de hombre, Ezequiel 2:6, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. El Señor dice en su palabra, en otro contexto, que no debemos temer al hombre, sino debemos temer a aquel que puede destruir nuestra alma. ¿En dónde? En el infierno eterno, es decir, a Dios. No debemos temer al hombre. Hermanos, el hombre es igual que nosotros. Solamente temor, ¿a quién? A nuestro buen Dios. Obviamente no nos vamos a envalentonar y andarnos peleando, etcétera, ¿verdad? No los estoy llevando a eso, sino tenerle temor solo a Dios. Versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Cuántas veces se repite esa palabra ahí? Así que Ezequiel tenía que ser valiente, hermanos. Y cuando refiere ahí simbólicamente que te hallas entre zarzas y espinos, cuando moras con escorpiones, lo que le está mostrando es la amargura del pueblo que está en el exilio. Le está mostrando la necedad, le está mostrando la corrupción, le está mostrando el mensaje al rechace del evangelio. Imagínate la escena como si Ezequiel se encontrara en un ambiente completamente hostil y aun cuando el pueblo no le escuchare, Ezequiel, y estoy seguro que en tu mente tienes ahorita esta imagen de que Ezequiel está caminando entre escorpiones, entre serpientes, y aunque no le escucharen, tenía que predicar fielmente, hermanos. ¿Qué pasó con Jonás cuando fue desobediente a predicarle a Nínive? Que después Nínive sería destruido en el 612, ¿verdad? Pero Jonás dijo, no, Señor, mira, sí, pues ahí te va un pez para que te coma, ¿verdad? ¿Y dónde lo arrojó el Señor? En Nínive, hermano. Cumplió a regañadientes, ¿verdad? Ezequiel fue obediente. Ezequiel padeció mucho, Ezequiel tuvo que raparse la cabeza, Ezequiel tuvo que estar de lado, acostado ciertos días, simbolizando, Ezequiel tuvo que acostarse de otro lado, Ezequiel tuvo que preparar su comida, calentar o poner ahí un hornito, por decirlo así. ¿Sabes con qué, hermano y hermana? Con estiércol de animales. Qué duro seguramente fue para Ezequiel. Primero le había hecho con excremento humano, pero dijo, no, Señor, ¿cómo crees? Eso es inmundo. Bueno, con excremento de animales. Puedes encontrarlo ahí. Esa es la palabra de Dios. Así es de dura, hermanos. Pobre Ezequiel, piensen en Ezequiel, todo lo que tuvo que padecer. Sabemos también, y debemos orar por aquellos hermanos, un pastor que denunció a las personas que mataban a parte de su congregación y él también fue asesinado, ¿verdad? Algunos cristianos coptos, veíamos una vez un reportaje, que estos hombres fueron apresados y fueron llevados a una playa a ejecutarlos. Pero mientras iban caminando, y puedes buscar este video en YouTube, iban caminando, las personas que iban a ejecutarlos veían cómo había como unas sombras que caminaban al lado de estos creyentes. Y algunos ya no querían ejecutarlos. Y estos llenos de gozo estaban mencionando a Cristo. ¿Sí? Entonces, yo pienso que Dios en ese momento les da la gracia para soportar, ¿verdad? Pero pensemos en esto, ¿cuánto tiene que padecer un pastor, un predicador? Yo diría, Ezequiel, le digo a mi esposa, ahora en verdad, hermanos, lo platicamos siempre, si en un momento de nuestra vida como creyentes no valoramos a nuestros pastores, le digo a mi esposa hoy, créemelo, que ahora oro más por mis pastores que otro momento de mi vida como creyente, que otro momento de mi vida como creyente. Ezequiel 2:9, dice Ezequiel 2:9, y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes.
Dice Ezequiel 3:8, toda la casa de Israel es dura, de frente obstinada y de corazón duro. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. Y vaya que Ezequiel necesitaba esa fuerza. Ezequiel entonces nos ha mostrado en este pasaje su vocación y nos ha mostrado la radiografía de un corazón rebelde. Hebreos 12:5 al 8 dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Así que por favor piensa en esto. Si hoy atraviesas dificultades, en esa providencia divina atraviesas dificultades, Dios está utilizando esto para fortalecer tu fe. Y puede sonarte extraño lo que voy a decir a continuación, pero en esa situación que atraviesas, Dios está mostrando su bondad. Dios quiere que tu mirada sea solo para Él. Aún en esa situación difícil, esta semana que pasó, a partir del lunes, en lo personal experimenté una semana muy complicada, hermanos, muy complicada. Temas familiares, temas laborales, una semana muy complicada, muy llena de tensión. Y a punto de olvidar las promesas de Dios, recordaba a mí mismo, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con ruego y súplica. Y tengo que recordarme siempre de llevar mis pensamientos cautivos a Cristo, pero sobre todo, y a través de estar meditando en este pasaje durante la semana, yo le ruego a Dios porque si mi corazón es obstinado, terco y rebelde, me ayude a quitarlo. Y también es mi oración y mi ruego para con cada uno de ustedes. Que Dios nos haga ver que ese corazón rebelde no le glorifica. Y que a través quizá esta semana en esa providencia divina que Dios me permitió ver, rebeldía, terquedad en mi corazón, un poco de irresponsabilidad podría ser también. A través de eso Dios mostró que mi corazón tiene que ser limpiado todavía, hasta estar en gloria con Él. Así que es mi oración y mi deseo para ti que también hoy Dios te permita ver si hay aún terquedad en ese corazón, si hay obstinación. Y hermanos, cuidemos nuestro testimonio, cuidemos la iglesia de Cristo y que no nos vaya a pasar como a Moisés, que por un arranque de ira, de enojo, echemos a perder algo, hermanos. ¿Qué pasaría si nosotros somos infieles en el matrimonio? Destrozamos a nuestro cónyuge y destrozamos a nuestros hijos. Y es algo doloroso para Dios cuando nosotros, pues nuestra altivez de corazón, afectamos a su iglesia. Porque por esa iglesia murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hermanos, esto fue para mí primero durante esta semana, pero también yo quiero que te vayas con eso hoy. Si el Señor te permite ver a través de esto que hay un corazón duro todavía en ti, le roguemos que nos ayude. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos haces ver, Señor, que todavía hay tantas cosas que tenemos que cambiar, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona a esta iglesia. Señor, tú eres tan bueno, tú eres tan santo, tú eres tan justo, tú eres tan misericordioso, tan maravilloso, Señor, que ayer nos permitiste mostrar, nos permitiste ver un destello de tu gloria, nos permitiste ver el amor a través del pastor Luis y de su familia, a través de personas que visitaron aquí. Vimos más personas aquí, Señor. Lo mencionaba aquí nuestro pastor Mauro, nuestro hermano Mauro, Señor. Pues la cantidad de niños, Señor, la cantidad de gente que ha llegado, Señor. Pero Padre, ayúdanos a tener un liderazgo que fructifique, un liderazgo sano, una dirección sana, Señor. Padre, no podemos ser un estorbo por nuestro corazón rebelde, Señor. Y todo lo que hagamos en nuestras fuerzas no te va a glorificar, Señor. Tú no te agradas, Señor, de una iglesia llena. Te agradas de corazones llenos de ti,
que te amen, que te sirvan, que disipulen, Señor mío. Ayúdanos, Padre, porque todos fallamos, desde el hombre que está hablando falla, Señor. Todos nos equivocamos, pero Señor, por eso es tu palabra, para mostrarnos todavía ese corazón tan rebelde y obstinado que tenemos a veces. Y aunque tengamos años en el Evangelio, aunque prediquemos domingo a domingo, aunque demos estudios domingo a domingo, Señor, seguimos en este cuerpo de muerte, Señor. A veces doloroso y a veces decimos, como dice Primera de Corintios 16:31, Maranata, ven ya, Señor Jesús. Pero tú vendrás en el momento que lo has dispuesto. Así que, Señor, ayúdanos, danos fuerza, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a mis hermanos. Y, Señor, quita ese corazón de piedra que todavía tenemos, amado Dios. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho.